La paz de Cristo, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús. Y como siempre, bienvenidos a su programa Vida en Familia. Gloria al Señor Jesús. Queremos con este programa llegar a cada hogar, llegar a cada familia con un consejo sencillo, pero oportuno y que será de gran bendición para tu vida. Así que bienvenidos todos en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con muchas otras personas, y sabemos que esta palabra será de gran bendición para tu vida. Bueno, en esta hora tenemos un invitado muy especial, hermano Jonathan Alzate, un joven de nuestra congregación, lleno de experiencia, lleno de temor de Dios, de vivencia, de cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida y en su hogar. Y en esta hora hemos preparado un tema que es vivencias pasadas, lo que hemos vivido en el pasado. Así que todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo y estemos dispuestos para recibir esta palabra. Hermano Jonathan, saludo en el nombre del Señor, bienvenido, qué bendición que puedas estar acá con nosotros. Regálanos un saludo y nos compartes la palabra de Dios. Amén, pastor, muchas gracias por la invitación. Bueno, la paz de Cristo para todos en este momento en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan y gracias a Dios porque en realidad siempre va a ser un honor compartir la palabra de Dios y bueno, y más en un momento, en un espacio que es dedicado a la familia, un ministerio tan importante. Y bueno, vamos a compartir una porción de lo que dice la Escritura. Quisiera tomar en este momento para hablar de las vivencias pasadas y enfocándolo al ámbito familiar, una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Una historia que en realidad es muy conocida, la hemos escuchado muchas veces, la hemos leído tal vez en nuestros servicios y en este momento quiero tomarlo como base de lo que pienso compartir, este pensamiento de la palabra de Dios. Dice el capítulo 8 de San Juan, verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, dice el verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta el Señor. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, yo creo que todos hemos tenido un pasado. Todos hemos tenido momentos difíciles en la vida. Quizá podría decir que a nivel general todos nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Unos errores tan graves que han marcado un destino, que han marcado las vidas. Y no solamente nuestras propias vidas, sino que han sido errores que han marcado la vida de muchos. Pero yo creo que si algo podemos encontrar en un atributo que podamos decir que es algo de Dios, es que Dios es un Dios de amor. Amén. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que perdona. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él es tardo para airarse, pero es grande en misericordia. Y uno de esos atributos de amor, uno de esos atributos de gracia, de la misericordia de Dios, es que Él es restaurador. Por eso dice la palabra que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza. A ese que está caído,
les tiende la mano. Eso solamente lo podemos entender como la gracia de Dios. Esa es la restauración de Dios. Y Dios no solamente restaura, sino que también restituye lo que por nuestros errores y por nuestro pasado hemos perdido. Y aquí quiero basarme en una tremenda historia, porque dice que el Señor estaba en el templo y que todo el pueblo, así dice. Entonces imagínese un templo abarrotado, lleno de gente, para señalar a una mujer que la ponen en medio de la multitud. El Señor estaba en el templo, pero entonces lo seguían multitudes y vienen los escribas, los fariseos, tratando de buscarle la caída porque no era una intención sana, sino eran dobles intenciones, tratando de tentar al Señor, y le ponen una historia y toman la palabra y le dicen: venga, Señor, es que la palabra nos dice que cuando una mujer ha sido sorprendida o ha estado en adulterio, la ley nos manda a apedrearla. Entonces, ¿qué haremos? Y el Señor le responde: venga, el que esté libre de pecado, el que no haya tenido errores, entonces bien puede tirar la primera piedra. Y cada uno fue saliendo por su camino, cada uno se fue devolviendo, cada uno se fue yendo, porque su conciencia, en este caso, déjeme decirlo así, su pasado. Hoy vamos a compartir algo que se llama vivencias pasadas. Cada uno se fue yendo por su camino porque su conciencia, o en este caso su pasado, los acusaba. Pero entonces viene algo muy especial y sobre el cual quiero tomar la palabra de Dios esta noche, y es lo que dice el verso 11. Cuando el Señor Jesús le pregunta: ¿dónde están, mujer, los que te condenaban? Ella le dice: ninguno, Señor, todos se han ido. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, el Señor lo que le está diciendo a la mujer ahí: ni yo, el único que podía condenarla, no lo hizo, ni yo te condeno por lo que ya pasó. O sea, el acto del adulterio era verdad, pero eso ya estaba en el pasado. Ni yo te condeno. Pero entonces aquí hay una línea que hay que entender. O sea, Dios nos da una nueva oportunidad, pero en esa nueva oportunidad, en ese horizonte, en eso que viene, en nuestro futuro, no debemos pecar más. Yo creo que vivimos la vida cristiana, vivimos, o sea, una vida espectacular. Yo creo que el que diga que vive este evangelio aburrido, en realidad algo tiene que recapacitar, algo tiene que revisar en su vida, porque no hay nada más especial que vivir con Dios. No hay nada más especial que vivir una vida al lado del único que provee, del único que restaura y sobre todo del único que perdona tu pasado y no te señala. Todos tenemos un presente, pastor, maravilloso en Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Y ustedes como oyentes y los que nos ven a través de estas redes, todos tenemos un presente glorioso y un futuro esperanzador en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: así tu pasado haya sido pequeño, tu postrer estado, o sea, tu futuro siempre será mejor que tu pasado. Así tu pasado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Maravilloso. Siempre será más grande lo que está por venir. Siempre será más grande lo que nos espera. Por eso incluso el escritor, el apóstol Pablo, dice que no son comparables las aflicciones ¿de qué? Del tiempo presente con la gloria venidera, esa gloria que nosotros ha de manifestarse. Está claro, todos tenemos un pasado. Y yo creo que si lo llevamos al ámbito familiar, al ámbito matrimonial, al hogar, a lo que es la familia, un ministerio, yo no diría que importante, sino indispensable. Ahí sí que tenemos que hablar de dejar el pasado atrás, porque yo creo que a muchos les ha afectado el pasado. Yo creo que cuando todos empezamos a formarnos, a forjar sueños, a forjar como algunos objetivos en nuestra vida, yo creo que uno de esos sueños, y creería que en la mayoría, uno de esos sueños es tener un hogar. Uno de esos sueños es tener una familia. Uno de esos sueños es casarnos. ¿Cuántos no hemos soñado con tener hijos? Yo desde muy pequeño soñaba con tener una familia, con tener un hogar, con tener hijos.
Y yo recuerdo que cuando yo iba a los servicios, cuando estaba muy adolescente, de hecho comenzando mi vida cristiana, el pastor de turno decía en las dominicales, y yo recuerdo una dominical en especial que mi pastor de turno dijo, y él en sus palabras nos llamó a orar por la familia, y él dijo, bueno, y los que no tienen esposa, los solteros, los que no se han casado, van a orar por sus esposas, así no la tengan. O sea, por fe, visionando lo que no se ve. Y entonces vamos a orar, decía el pastor en ese momento, vamos a orar por los hijos, así usted no tenga hijos, ore por sus hijos, así no los tenga, que Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Y claro, yo oré con fe. Y ahora, cuando ya tengo un hogar, cuando ya tengo una familia maravillosa, una familia hermosa, me doy cuenta que en realidad Dios sí responde, todo a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. De hecho, hay que orar con fe, hay que visionar. Los sueños en realidad se ponen en la presencia de Dios con fe. De hecho, dice la palabra de Dios, es la fe la certeza de lo que se espera. Y uno no espera en el pasado, uno no espera en el presente, uno espera a futuro. Y la convicción de lo que se ve no dice, es la convicción de lo que no se ve. Y yo recuerdo que yo oré con fe y yo le dije a Dios, vea, ese es uno de mis sueños, yo quiero hacer muchas cosas en la vida, pero uno de mis sueños es tener una familia, es tener un hogar, es poder tener unos hijos algún día. Y yo creo que los sueños en Dios sí valen. Pero yo tenía un problema, y hoy que estamos hablando de vivencias pasadas y como tratando de enfocarlo al lado familiar, en este maravilloso programa de Vida en Familia, yo tenía un problema. Yo siempre he tratado y he querido relacionarme mucho con la gente, pero siempre fui muy tímido. Yo de hecho me atrevería a pensar de que en algún momento sufrí o tuve un complejo de inferioridad, me daba pena literalmente. Mi pastor y a los que nos acompañan a través de este medio, me daba pena literalmente hablarle a la gente. Imagínese yo para sentarme y ponerle conversa a una muchacha, conquistar una mujer, yo no me veía en eso. O sea, yo le oré a Dios, que eso, pues, o sea, yo lo tengo muy claro, yo le oré a Dios y lo hice con fe. Yo, Señor, yo no tengo una familia, ni siquiera tenía en el horizonte, no. Yo comenzando mi vida cristiana, estaba proyectado a muchas otras cosas, a servirle a Dios, a llenarme más de Él, a aprender, ¿cierto? A edificarme más en lo que es la vida cristiana como tal. Pero yo así en el horizonte ni siquiera tenía una muchacha que me gustara o algo en lo que yo me pudiera proyectar, que yo dijera, bueno, ya aquí como que se me está aclarando el horizonte y me voy preparando. No, yo no tenía eso y para mí era algo, de hecho, para mí era un gigante la timidez que yo tenía. Para mí eso era un gigante. Algunos dirán, no, un gigante, un pecado, los placeres, las concupiscencias. No, para mí un gigante era mi poca capacidad de elocuencia a la hora de hablar. O sea, literalmente me daba pena. Capacidad de socializar. De socializar, me daba pena, me daba nervio, pánico escénico. O sea, no era capaz. Entonces yo veía muy lejos como el sueño cumplido de tener un hogar. Y yo recuerdo entonces que me centré en otras cosas. Empecé a estudiar, fui a la universidad, me enfoqué como en el tema del estudio, de poder cumplir mis sueños profesionales, porque uno también puede soñar profesionalmente. Y yo recuerdo que todo iba muy bien, ¿cierto? En la universidad estudiando, cuando allá en la universidad yo empecé a ir a esas reuniones de misión universitaria, tenía muchos amigos de la iglesia, y Dios me dio la oportunidad de estar en esas reuniones con tantos jóvenes, conocer mucha gente. Y en una de esas reuniones de amistad, cuando yo veía que en mi vida todo iba muy organizado, que tenía los objetivos y los sueños muy bien organizados a futuro, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad conocí a una muchacha que no era cristiana, que era de allá de la universidad, pero que no tenía absolutamente nada que ver con Dios ni con la iglesia.
Y yo sí estaba en la iglesia, yo le servía a Dios, estaba en el ministerio de la alabanza, tocaba el piano, ¿cierto? Era servidor activo, Dios ya me había sellado con el Espíritu Santo incluso antes de yo bautizarme. Pero entonces viene algo en mi vida. Yo lo diría que fue una de las grandes equivocaciones, de los grandes errores, pero ahí, en ese momento, tuve la mano de Dios. Yo hasta el día de hoy, y lo digo aquí con mi pastor y con ustedes que están ahí a través de las pantallas, yo hasta el día de hoy puedo decir que Dios nunca me ha dejado solo. Dios nunca ha cortado su mano. No, cuando yo me vi en problemas, Dios me extendió su mano, porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Uno a veces dice, no, es que me quedé sin trabajo porque Dios me las está cobrando. No, es que vea, mi alacena, escasez, la pobreza, un problema, la tribulación, el desierto, la noche más oscura, pero Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, ni ha hecho conforme a nuestras iniquidades, y dice la palabra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Imagínense, si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros hacemos, ni siquiera la mínima esencia de existencia tendríamos nosotros. Y entonces yo recuerdo que empecé a hablar con esa muchacha, ella inconversa, y nos empezamos, pues como decimos nosotros aquí coloquialmente, a encarretar, a hablar, a charlar. Yo estaba en la iglesia, pero entonces estaba empezando a luchar. Yo lo diría con mis sentimientos, pero creo que la palabra más adecuada y el concepto más adecuado se llama concupiscencia, las pasiones juveniles, los deseos de la carne. Y yo empecé a charlar con esa muchacha 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso va tomando fuerza. Por eso es un peligro hacer eso. Por eso la palabra de Dios dice, y en algún momento se le decía al pastor, la palabra de Dios nos dice, huir de las pasiones, ¿qué? Juveniles. Y entiéndase ese concepto de huir, como no es, venga, yo voy a ir a pelear, yo me voy a ir a meter, voy a ir a luchar con las pasiones juveniles a ver si gano o pierdo. No, la palabra dice huir de las pasiones juveniles, y entendiendo lo que dice el texto es guárdese de las pasiones juveniles. Y yo recuerdo que eso empezó a tomar tanta fuerza, y como ya cuando llevábamos 4 o 5 meses de estar hablando, de estarnos pues como viendo en la universidad, nos hicimos novios. Y yo recuerdo que mi vida en ese momento se tornó en una situación muy difícil, porque yo era un hombre, un joven, un adolescente que estaba iniciando mis primeros pasos en mi vida ministerial, en servicio, en estar en la presencia de Dios, y se me presentaba una dificultad que yo en ese momento no lo veía como una dificultad, pero sí lo veía como, bueno, o estoy con Dios o estoy con ella, porque mi conciencia yo sabía en realidad que no estaba bien hecho, ¿cierto? Que como unión hay entre la luz y las tinieblas, dice la palabra de Dios. Y entonces yo me empecé a enamorar, por decirlo de alguna manera, a encarretar, a meterme en ese cuento, donde eso me empezó a afectar de una manera muy profunda. Y cuando ya llevaba más o menos 15, 20 días, yo iba camino de ahí de la universidad a la estación del metro, y Dios empieza a hablar conmigo, y yo empiezo a hablar con Dios. Porque es que Dios habla, dice la palabra, o en sueños, o en la mente. Eso lo dice el libro de Job. Y yo sentí que Dios en realidad tomó mi vida y me dijo, venga, ¿qué está pasando? Pero no fue de una manera para recriminarme, ni para señalarme, ni para juzgarme como aquellos hombres señalaban y juzgaban el pasado de la mujer del capítulo 8 de San Juan. No. Yo creo que Dios ese día se encontró conmigo para darme un abrazo y decirme, venga, hay un futuro prometedor para los que esperan en Cristo Jesús. Yo ese día me monté al metro y empecé a llorar, la gente me miraba y no entendía, venga, quién sabe por qué estará pasando, pero yo iba hablando con Jesús. Yo recuerdo que Dios me tomó con su Espíritu Santo en el metro, eso es real lo que les cuento. Y bueno, y después de esa vivencia, después de esa experiencia que yo tuve con Dios, después de ese momento profundo en la presencia de Dios en un vagón del metro con gente y con todo, pero donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que hay libertad. Yo siento que yo ese día en realidad comprendí que mi vida no era del mundo,
que en realidad mi futuro no estaba en el mundo, sino que estaba en Dios. Entonces yo llego, Dios trata conmigo, recapacito, voy y le cuento a mi pastor, ¿cierto? Todo lo que pasó. Primero tengo pues un momento de intimidad con Dios, le pido perdón, llamo a la muchacha, le digo, venga, la verdad, yo estoy como muy encarretado, muy contento, pero antes de que pase a mayores esta situación, y yo creo que ustedes me entienden a qué me refiero cuando yo digo que la situación no pasó a mayores, gracias a Dios, pero yo antes de que pase a mayores le digo yo a ella, yo quiero que terminemos porque para mí primero es Dios. Yo termino con ella y voy y le cuento a mi pastor toda la situación, todo lo que pasó. Ya le había confesado mi pecado primero a mi Dios, pero como servidor activo, pues sí, en confianza con mi pastor, el cual era tremendo hombre de Dios y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Voy y le cuento la situación y mi vida da un cambio drástico. Pero para mí había una pequeña preocupación. Y era que yo le decía a Dios, venga, yo siento que yo actué bien, que fue lo mejor haber dejado de pronto ese escenario que me estaba presentando el mundo. Pero es que yo era muy tímido. Para mí era una hazaña yo haber tenido una novia. Y yo pensaba, si no me caso con esta, no me caso con ninguna. Si esta no es la mía, entonces esta no es, porque me daba dificultad. Pero yo le dije a Dios, en mi oración le dije, vea, así me tenga que quedar soltero toda mi vida, yo prefiero estar con usted. Y le di mi vida a Dios y dejé lo que me ofreció el mundo. Y yo recuerdo que Dios tomó, creería, mis palabras y cumplió su propósito, y como a los 2 o 3 meses voy entrando yo a una convención por allá en la Macarena y veo yo, pastor y amigos y hermanos, a una mujer hermosa entrando ahí. Yo dije, Dios mío, tiene que ser esa. Y hasta el día de hoy, esa muchacha que vi allá en la Macarena y que le pedí a Dios, es mi esposa, hace más de 13 años ya. Tengo un maravilloso hogar, tengo una maravillosa familia, Dios me dio un hijo, ¿cierto? Pero si Dios hubiera señalado mi vida, si me hubiera señalado por mi pasado, yo creo que no estaría aquí. Y bueno, y ya entrando pues como al ámbito familiar, nos casamos. Yo estuve pues con mi esposa contándole, ya nos reímos de las vivencias de nuestra juventud, de nuestra adolescencia. Y yo le contaba a ella todo lo que pasó y ella me contaba también sus cosas, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia. Cada uno de nosotros tiene una vida, un camino, muchas equivocaciones, muchos errores. Pero si hay algo que yo aprendí con mi esposa fue a perdonarla y a no juzgarle su pasado. Porque si Dios ya la perdonó, ¿por qué yo he de juzgar su pasado? Y lo mismo hizo ella conmigo. Yo le contaba, mi amor, vea, yo fui a la universidad, imagínese cómo se le ocurre a uno hacer eso. Yo le contaba desde mi perspectiva y ahora nos reímos, hablamos de eso, somos buenos amigos, confidentes. Pero en realidad las vivencias pasadas, yo creo que más que un acto para señalar, tienen que ser una experiencia para reconocer la misericordia de Dios. Amén. Eso tiene que ser la vivencia pasada, más que un acto para juzgar y para sacarlo en cara cuando hay un momento tal vez de tensión entre una pareja. Yo creo que una vivencia es simplemente un testimonio. Eso tiene que ser una vivencia pasada, no un acto para juzgarlo, para señalarlo, sino algo para decir, Dios ahí estuvo conmigo. Amén. Ahora tenemos yo no digo que tengo el mejor matrimonio del mundo, pero creo que es de los mejores. Pues. Yo amo a mi esposa, hemos pasado momentos difíciles, pero hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Son 13 años de casados, Dios nos ha dado la oportunidad de servirle y yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado un maravilloso hijo, Dios nos ha dado un hogar, nos ha dado una casa, pero más allá de mirar todas las posesiones, todos los bienes, Dios nos ha dado la sabiduría para nunca sacarnos el pasado. Vea, de hecho, yo creo que hemos cometido errores y en esos errores nos ha perdonado Dios, nos ha perdonado la familia, nos ha perdonado la iglesia, nos han perdonado nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros conocidos, y los únicos que no nos perdonamos somos nosotros. Dios nos perdona, Dios nos restaura y nosotros de vez en cuando por ahí nos acordamos, uy Señor,
qué pena, yo me imagino a Dios, y este que me está sacando aquí, este que me está diciendo, yo ya no se lo perdoné hace tanto. Así es. Pero qué bueno es Dios, y qué bueno entender en este preciso momento que Dios tiene un futuro prometedor. Si hay alguien que en realidad quiera asegurar un futuro, que hay alguien que quiera asegurar un horizonte en sus sueños, en sus anhelos, en cuanto a una familia, en cuanto a un hogar, entonces tiene que poner su vida en las manos de Dios. Yo creo que Dios, así como con la mujer adúltera, llegó y nos dijo, vea, lo que pasó ya quedó atrás, vamos a empezar de nuevo. Y nos da una familia. La familia es una institución dada por Dios tan valiosa. De hecho, después de Dios es el primer ministerio que usted tiene que empezar, que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y yo hasta el día de hoy puedo decir, fueron muchas cosas las que quedaron atrás, fueron muchas vivencias, yo les conté una, pero son muchas las vivencias que quedaron atrás, incluso hay vivencias que se dan ya dentro del matrimonio, ¿cierto? Pero antes de enseñarnos el Señor sobre el divorcio, nos ha enseñado sobre el perdón. Antes de pronto ir a juzgar, hay que extender la mano. Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ese Dios que tanto nos ama, que tanto nos enseña, nos ha enseñado a perdonar y no mirar atrás. Entonces, qué bueno que podamos entender de lo que compartimos en este momento, que Dios tiene una nueva oportunidad para todos. Las vivencias pasadas son un acto para contar la gloria y la misericordia de Dios, sino para señalar y juzgar. Amén. Oh, hermano Jonathan, qué bendición tan especial esta palabra, tu testimonio, que es un camino que todos debemos de seguir, aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a superar las situaciones y a saber y entender que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios no nos juzga, no nos condena, y que de esa misma manera debemos nosotros obrar con las personas de nuestra familia. A ustedes, mis amados hermanos, muchas gracias por estar allí, por esos mensajes tan bonitos en el chat, por siempre estar dispuestos a comer esta palabra. No olvide dejarnos sus comentarios y compartir con todos los amigos y con todas las personas. Esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.